Maestra María del Rosario Paz Cabrera, directora general del Centro Universitario de Occidente. Maestra Silvia Recinos, directora académica también de este centro universitario. Maestro Jesús Ronquillo, coordinador de la carrera de Administración de Tierras. Maestro Julio López, coordinador de la carrera de Gestión Ambiental Local. Maestro Imer Vázquez, coordinador de la carrera de Agronomía. Y nuestro distinguido y respetable conferencista invitado para esta tarde, doctor Yuri Melini. Docentes y estudiantes de la División de Ciencia y Tecnología, tengan muy buenas tardes. El inicio de las actividades académicas en cada semestre constituye siempre un evento trascendente, la oportunidad de ser mejores administradores, mejores docentes y mejores estudiantes. Es entonces el deseo renovado que ve su cristalización en cada actividad académica que desarrollaremos a lo largo de él. Para nosotros, los miembros de la División de Ciencia y Tecnología del Centro Universitario de Occidente, el inicio de este primer semestre del 2013 representa también la oportunidad de fortalecer nuestro quehacer académico, consolidando el liderazgo que poseemos en el Centro Universitario de Occidente y a la vez ampliar nuestra proyección para contribuir al fortalecimiento del desarrollo de la región geográfica en la cual nos insertamos. Al realizar estas reflexiones iniciales, podemos entonces comprender la importancia que representa para nosotros esta lección inaugural, aunque aún podrían quedar algunas dudas en relación a la selección del tema, gestión del territorio y sostenibilidad socioambiental, para dar inicio a nuestras actividades académicas de este año. La respuesta a esta interrogante requiere una reflexión adicional. A pesar de que en la actualidad se habla de una nueva ética de la sostenibilidad del desarrollo en el marco de la concepción contemporánea del desarrollo sostenible, que concibe al desarrollo como la integración de los ámbitos económicos, sociales y ambientales, este es entendido genéricamente como la evolución cualitativa y cuantitativa de las condiciones sociales y naturales de un territorio determinado, predominando aún el paradigma del crecimiento económico y la acumulación de riqueza para significar erróneamente dicho desarrollo. El territorio debe ser caracterizado en términos de cada uno de los elementos que componen tanto el sistema natural como el sistema cultural de la jurisdicción considerada y, por supuesto, de las respectivas interrelaciones entre estos componentes. En tal sentido, las tres carreras que conforman la división, como lo son agronomía, gestión ambiental local y administración de tierras, presentan competencias estrechamente relacionadas para contribuir a alcanzar este desarrollo sostenible para nuestro país. Estas competencias alcanzan su mayor consolidación en nuestros territorios rurales, los cuales poseen ecosistemas de importancia estratégica para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental del país, ya que generan una serie de bienes y servicios de beneficio social. Sin embargo, una alta proporción de estos ecosistemas está seriamente deteriorada y amenazada a causa de la concentración de la propiedad, de la explotación irracional de los recursos naturales y de la presencia de grandes empresas extractivas. Ante esta realidad, nuestras carreras pueden participar activamente a través, por ejemplo, de propiciar la producción de alimentos a través de una agricultura sostenible o promoviendo un mayor conocimiento y administración eficiente del territorio enmarcada en una adecuada gestión del ambiente. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al doctor Yuri Melini el haber aceptado participar en nuestra lección inaugural como amplio conocedor del tema ambiental en el país. Para finalizar, quiero decirles
tanto a nuestros estudiantes de nuevo ingreso como a los de reingreso, que deben sentirse privilegiados de estudiar en la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, y particularmente en la División de Ciencia y Tecnología del PUNOC. Por ello, los invito a retribuir el esfuerzo de sus padres y de la población que sostiene la universidad a través de sus impuestos, a través de su consolidación como estudiantes proactivos y responsables, y en un futuro cercano como profesionales capaces de contribuir al engrandecimiento de nuestro país. Como división, les ofrecemos profesores especializados en cada uno de los cursos impartidos, laboratorios y equipo con software de punta para las 3 carreras, y como docentes y en nombre de mis compañeros nos comprometemos a dar nuestro mejor esfuerzo para que ustedes alcancen las competencias pertinentes en cada una de nuestras carreras. Muchas gracias. Bienvenidos todos los alumnos, tanto los de nuevo ingreso como los que ya son de reingreso, así como bienvenido doctor Yuri Menini. Yo tengo el honor de presentar al doctor Yuri Menini, quien es guatemalteco, activista ambiental y defensor de los derechos humanos, con estudios en ciencias médicas. Él es médico, tiene una maestría en gestión ambiental, también en políticas públicas y comunicación. Es fundador y director de CALES, que es el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, así como también es docente universitario del curso de Políticas Públicas en la Maestría de Estudios Ambientales de la Universidad del Valle y profesor invitado de las universidades de la FAUSAC, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en Flaxo, en la Facultad de Farmacia y en la Universidad Rafael Landívar. Él tiene 33 años de experiencia en temas de gestión ambiental, áreas protegidas y gestión de los recursos hídricos. Y en los últimos años ha estado con los temas relacionados con las industrias extractivas, relacionado con estos temas, digamos, como es la minería y el petróleo. También este año tuvo un homenaje, un reconocimiento que le hicieron en Irlanda, en Dublín, por el trabajo y la trayectoria que él tiene en relación a la defensa de los derechos humanos y hacia los sectores más desprotegidos de lo que es Guatemala. Esto es un breve resumen de la trayectoria, de la larga trayectoria que tiene el doctor, y para mí es un honor de veros haberlo presentado y un gusto que hubiera aceptado la invitación que le hicimos. Para mí es mucho gusto, no es primera vez que vengo acá, ni que me paro en este espacio. Me alegra ver tanta chica estudiando estas carreras técnicas, al plantel docente, como bien lo dijo la directora, el coordinador de la carrera, profesores muy bien calificados. ¿Cómo aprovechar 40-45 minutos para ustedes que están en un área técnica y cruzar los temas de gestión ambiental, de la ingeniería agronómica y por supuesto el tema de administración de tierras? No quise utilizar acá una presentación ni tecnología, ya el coordinador del área fue muy claro, el director de división, perdón, en hablar que ustedes van a lidiar con tecnología de punta. Yo quisiera en 40 minutos lograr la atención de ustedes, que ni suene el celular ni esté perdiendo tiempo tomando notas. No me interesa que tomen notas esta tarde, me interesa que cada palabra que yo diga tenga un sentido en su ejercicio de formación y le encuentren una aplicación a su futura práctica profesional. Si quieren platicar, y además la puerta está abierta para que quieran salir, pero quisiera que la gente que esté acá adentro le tome interés. ¿Por qué tener acá una lección inaugural sobre el tema de gestión de territorio y conflictividad socioambiental? La cátedra va a unos 40 minutos, un poquito más. Después vamos a tener y le vamos a llegar una presentación digital para que lo refuercen, pero en este momento yo quisiera que ustedes, tengo acá el primer semestre, de tercero, de quinto, de séptimo y de noveno. Unos ya están haciendo EPS o van para afuera, otros están empezando. Entonces, ¿cómo logramos que ustedes encuentren un vínculo entre su vocación, su estudio y la necesidad de una realidad tan cruda como es la realidad nacional?
Bien lo dijo la directora del centro, hay que remachar, en sacarlos, que es mi alma mater, que es el alma mater de ustedes. No hay espacio para los mediocres. Los niveles de formación que se requieren para enfrentarse a la sociedad del futuro, que es la sociedad guatemalteca. Crecemos a una tasa de 3.2%. El censo nacional, que debería realizarse este año, pero que quizás se realice el próximo año, cuesta más de 350 millones hacer el censo. Nos va a revelar que crecemos y que somos de repente 15.7 millones de habitantes. Eso quiere decir que crecemos, según el estima, porque no tenemos una política nacional de población, crecemos a una tasa de 3.2%. ¿Qué significa eso? Eso significa que cada 3 años y medio, casi 4, Guatemala crece en 1 millón de habitantes su población. Al paso que vamos, los 108.000 kilómetros cuadrados, la dinámica de las 14 zonas de vida, la abundancia de los bienes naturales y de los servicios ambientales, pues no vamos a decir que se va a hacer insostenible. Pero de alguna manera, con los altos niveles de degradación ambiental de las 38 cuencas hidrográficas, de los 4 cuerpos de agua mayores, de los freáticos inferiores o subterráneos, tenemos aproximadamente el 90% de las aguas del país contaminadas. La descarga de residuos sólidos, no hay un municipio de los 334 que no nos reciba con un basurero cuando llegamos y no nos despida con un basurero cuando nos vamos. Para darles un ejemplo, de las 334 municipalidades existentes en el país, únicamente hay 46 que tienen plantas de tratamiento para las aguas residuales que son funcionales. Los grandes sistemas hidrográficos como Motagua, en el nororiente, Samalá, en la parte que estamos sentados acá, y la parte del María Linda, al lado de Escuintla y Santa Rosa, están totalmente impactados. Entonces, ¿cómo logramos la atención de ustedes para decirles administración de tierras o de territorio? ¿Será que el territorio es el espacio de un polígono definido? ¿O será que el territorio es una dinámica donde además de las características de un área hay una fisiografía, hay una orografía, hay una dinámica de población, hay una actividad económica, hay una actividad social y por lo tanto hay una actividad política? Y la política no es una mala palabra. La política es el ejercicio del poder. Y ese ejercicio del poder, si lo vamos a la división político-administrativa, será esa gestión de los 334 municipios. Muchos de ustedes cuando se gradúen de ingenieros, de territorio, sociopolíticas, que el país todavía es más subsanado. Y ustedes han escuchado, porque algo importante en su formación, hay un tema que no sé si lo ven, no he visto la prensa ni la currícula de ustedes, pero no sé si se acercan a un curso de ecología política, por ejemplo. Y esto es importante. No sé cuánto tienen de carga en economía. Si hablamos de la ecología como el conocimiento de la casa, deberíamos de entender que la economía es la administración de la casa. Y si vamos a hacer gestión del territorio, administración del territorio, productividad agropecuaria o productividad agrícola, o vamos a hacer gestión ambiental, aprovechamiento de los bienes naturales, de los servicios ambientales, si no entendemos la economía, andamos rezagados. Y también tenemos que entender esos fundamentos de ecología que nos dan el conocimiento de la dinámica ambiental, las zonas de vida, la caracterización de los suelos, el comportamiento de los bosques, el ciclo hidrológico, esas cosas que parecen de cajón. Y en la maestría de estudios ambientales o en la maestría de gestión de recursos hídricos y aún en los doctorados, el tema del famoso ciclo hidrológico lo repetimos. Y eso lo aprendemos desde el tercero primaria, en ciencias naturales. Y esos temas reposan, pero los deberíamos de entender. Y si me paso al ámbito de lo jurídico, saben ustedes que el ciclo hidrológico es un proceso ecológico esencial y está tutelado jurídicamente. Aunque no tenemos en Guatemala una ley general de aguas, sí definimos que las aguas son bienes públicos e imprescriptibles e inalienables y que están en función al uso social. Pero cuando vemos los usos del agua,
encontramos un uso social, 7 usos económicos y un uso ambiental. Y entonces, cuando estamos hablando de las zonas de recarga hídrica, de los bosques protectores, de las áreas protegidas, de la protección de la cabecera de las cuencas, uno diría, ¿y esto qué relación tiene con la productividad aguas abajo? Para cultivos como el café, o para monocultivos como la palma africana, o cultivos como los minivegetales y demás. Y el agua siempre es la misma. Gaseosa cuando se evapora, sólida allá arriba, y líquida y escorrentía, la superficial o la profunda. ¿Y dónde está la discusión sobre industrias extractivas? Las mineras, para citar un ejemplo. ¿Y dónde está el marco legal que permite que el Ministerio de Energía y Minas otorgue derechos de aprovechamiento para, según estudio de impacto ambiental? Acá voy a tener ingenieros de gestión ambiental que se están acercando desde ya al tema de estudio de evaluación de impacto ambiental y van a aprender a hacer instrumentos ambientales. Y en los instrumentos ambientales tienen que empezar a entender conceptos profundos como balance hídrico y como impacto al balance hídrico. Pero regresemos al tema de punto. Para profundizar en la gestión del territorio y los conflictos socioambientales, hay elementos que no podemos pasar por alto. Y el ámbito de su formación profesional entre la gestión ambiental, la administración de tierras o de territorio y el tema de lo agronómico, pues para tener esa actividad económica y social que es la agricultura, pues no solo hay un territorio, ¿verdad? Y en ese territorio ocurre una dinámica ambiental. Es esencial el concepto de tierra como un sujeto abstracto, pero jurídicamente definido como un fondo con propiedad y registro. ¿O será que la tierra es uno de los sistemas ambientales esenciales para que junto con el agua y junto con las condiciones climáticas se desarrollen no solo bienes ambientales como el bosque? Jurídicamente y en el ámbito de lo civil, el valor del bosque se puede ir por el valor de la madera en pie. Y los colegas, los ingenieros forestales, cuando ven una plantación forestal, cuando ven un bosque natural o una plantación forestal, de repente están pensando más allá del valor en pie de la madera que un biólogo, un ecólogo, un ingeniero de recursos que está viendo en la asociación bosque ciclo hidrológico y los servicios ambientales que presta. ¿Será que un árbol tiene un valor económico por el bien tabla de madera? ¿O será que un árbol tiene, en asociación con otras especies, un valor intrínseco para fijar carbono, producir suelo, regular el clima, intervenir en el ciclo hidrológico, ser hábitat crítico para diferentes especies? Y entonces acá se las complico porque los mando al ámbito de la economía ambiental. Ya no estamos usando palabras como, por ejemplo, medio ambiente. En el tema de derecho y en el tema del derecho internacional ambiental, uno diría que en los años 70, de eso hace más de 40 años, en la Conferencia del Medio Ambiente Humano de Estocolmo en 1972, de lo que se hablaba era de medio ambiente humano. Y para quienes ya pasaron los cursos de biología y todo lo demás, se recuerdan del concepto de la caja de Petri en los laboratorios, que es un medio para desarrollar un cultivo. Son las condiciones adecuadas para que la vida se dé. Entonces el concepto de medio ambiente se hablaba como este conjunto de condiciones necesarias mínimas: clima, humedad, agua y otras cosas. Pero del 72 al 92, que es la cumbre de Río de Janeiro, ese concepto de medio ambiente transita a un concepto de ambiente, en el cual hay una relación entre los elementos naturales con los elementos sociales. Y 10 años después, Río más 10, en Johannesburgo, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, en el año 2002, el tema cambia y el tema de economía ambiental empieza a crear relevancia. Y ya no hablamos ni de medio ambiente ni hablamos de ambiente. Empezamos a hablar de bienes naturales. ¿Será que el agua tiene un valor económico en sí mismo? ¿O el agua es un elemento esencial para diferentes procesos económicos?
¿Será que la diversidad biológica, entendida como diversidad genética, como diversidad de especies o como diversidad de ecosistemas, tiene una connotación estrictamente de carácter biológico? No. Entonces, cuando usted ve su contenido curricular y en su contenido curricular les aparece un curso de ecología, aquí tengo el agua, gracias. En un curso de ecología, algún sentido tiene que el curso esté metido ahí. Y cuando les cae un curso de economía, algún sentido tiene en el desarrollo de sus competencias profesionales que ese curso esté ahí. Cuando yo, que es cada uno de ustedes, el yo en este momento, se gradúa de su licenciatura, tiene una serie de competencias desarrolladas básicas, una serie de contenidos para ser administrador de tierras, trabajar en el catastro del RIC, trabajar en la MUNI, trabajar con el DICABI, trabajar en el INE, trabajar en el CONAP, en el INAP, trabajar en la empresa privada. De repente, cuando me gradúo de ingeniero de gestión ambiental o me gradúo de ingeniera de gestión ambiental, pues voy a estar más ligado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, voy a estar más ligada a una municipalidad, a una autoridad de cuenca. Acá cerquita está Sololá, está Mixclae, la autoridad para el manejo de la cuenca del lago de Atitlán y su entorno. Voy a trabajar en una autoridad como el CONAP o el Instituto Nacional de Bosques. O si me gradúo de ingeniero o de ingeniera de sistemas de producción agrícola, voy a estar en una plantación, voy a estar en una finca, voy a estar haciendo mis propios negocios, o voy a estar trabajando en el Ministerio de Agricultura ahora que se demanda el tema de la extensión y el extensionismo en materia de la productividad para el desarrollo rural. ¿Cómo llamar la atención de ustedes hoy acá para que de alguna manera, profundizando al tema que me pidieron viniera a compartir con ustedes de gestión del territorio y conflictividad socioambiental, ustedes encuentren un verdadero vínculo a su formación que están adquiriendo? Los que vienen de primer año no se sientan perdidos, chicas, no están perdidas. Están empezando un camino que tiene una serie de procesos en el cual van a ir acumulando conocimientos y experiencias. Hay que remachar duro, hay que remachar constante. Si yo tengo un refrigerador en mi casa y me dan 3 tiempos de comida diarios y durante 15 días guardo 15 desayunos, 15 almuerzos y 15 cenas, y una noche antes de un examen me quiero comer toda esa comida, no puedo, ¿verdad? Indigesta. El proceso de enseñanza-aprendizaje es acumulativo y las experiencias de su formación van para desarrollar esas competencias de manera acumulada. Van a tener laboratorios en informática, van a tener lecturas obligadas, van a tener giras de campo y todo eso se va acumulando. Guías de laboratorio, ¿qué hay que hacer? De repente alguien dice la química es algo que no me gusta y cómo me cuesta, hay que remachar. Y alguien dirá, mire, pero yo voy a ser ingeniero ambiental, ¿para qué jodido me va a servir a mí la química? Pues de repente va a tener que ver DBO si tiene que ver en un tema como el reglamento de aguas residuales a cuerpos receptores. Va a trabajar en el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Salud, y entonces caramba que ahí sí va a tener que entender qué son los DBO y qué son las partes por guión. Y si se le complica más y tiene que hacer monitoreo ambiental, esto es importante que lo tenga. El tema de la gestión del territorio, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la administración de tierras exclusivamente de polígonos, de fincas, de fondos? ¿O estamos hablando de una dinámica económica, social, política alrededor de ese concepto? La dinámica, por ejemplo, en Totonicapán, acá tan cerca. Y si a eso le cruzamos acá en el occidente, que es tan rico en nuestra diversidad cultural, lingüística. Estamos hablando de tierra como un concepto de propiedad particular, público, del ámbito de lo colectivo. ¿Dónde está la certeza sobre el concepto del territorio? ¿En un documento? ¿O estará en el concepto del imaginario social de la población? Muchos de ustedes son chivas, son chivos. Y si les toca ir a Guatemala, anhelan su territorio.
Y ese territorio será por base a la identidad, a la condición climática, a lo que comemos, al paisaje, a la forma de hablar, de relacionarnos. O el territorio será específicamente la caracterización de la zona de vida con coníferas, con robles, o a la estructura de los suelos descritos a través de una calicata, o a la unidad del paisaje, o será todo y es nada. De repente y es todo y es nada, ¿verdad? Y de repente tenemos que ver temas conflictivos. Una zona catastral, la definición del ámbito de un polígono y el respaldo certificando en un plano un área física que después va a un registro. Y sabe usted los conflictos que se dan por certificar, ¿verdad? Ese temor al tema de lo agrario dice que tiene en su fondo los excedentes o las usurpaciones o las apropiaciones o los despojos. Y Guatemala es una larga historia de despojos y de usurpaciones. Y entonces de repente un ingeniero, una ingeniera ahí que está con su Mac, con su compu, ¿verdad? En un laboratorio así bien dotado acá, haciendo planos y haciendo SIG. De repente se metió a Honduras, ¿verdad? Pero hay que pelear por lo justo. Y sería recomendable que acá en esta división de ciencia y tecnología, como parte de los laboratorios, en la proyección obligatoria de la Universidad de la Extensión Social, hagamos extensión social acompañando los temas de saneamiento de tierras y en temas de acompañamiento para buscar los polígonos comunitarios, los polígonos municipales. Esa es una forma de hacer servicio público, por ejemplo. La Facultad de Agronomía en Guatemala tiene un programa que se llama PERT, Programa de Estudios Rurales y Territoriales. Y se va avanzando mucho en esa dinámica y siempre insistió en lo mismo. Aunque los estudiantes vayan a hacer una práctica a una municipalidad o vayan a hacer una práctica a una empresa o una agencia de gobierno, pues también hay que hacer una especie de bufete popular. Hay que hacer un servicio de extensión en esos temas. Porque el tema de fondo acá es un tema que nadie quiere hablar, y es el tema de la propiedad de la tierra y la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra. Y esa de repente es mala palabra. Pero esos son los temas para los cuales ustedes se están formando. La única manera de transformar este país y de lograr los objetos del pacto social de la Constitución, porque aspiraría que en su currícula también se acerquen a la legislación, a fundamentos de legislación, y se acerquen un poquito a entender el concepto de Estado, el concepto de jerarquía de la ley, porque sus machetes de trabajo van a ser el Código Municipal, la Ley Forestal, la Ley de Áreas Protegidas, la Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente, la Ley Orgánica del RIC, la Ley del Ejecutivo. La ley no es una cosa ni de jueces ni de abogados. Ese es el estigma y la mala orientación que nos da. La ley es un asunto de ciudadanos, de ciudadanas. Ustedes van a ir a trabajar a una MUNI o van a ir a trabajar con una agencia de gobierno, al Ministerio de Ambiente como delegados. Su primera tarea antes de tomar el puesto es remanchar el marco jurídico bajo el cual van a desempeñar su función pública. Porque ¿saben cuál es la diferencia entre un ciudadano y un funcionario público? Es que el ciudadano, hombre o mujer, puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe, mientras que el funcionario o la funcionaria solo puede hacer aquello que explícitamente la ley lo faculta. Y esto es importante porque por eso se metió a clavos. Ah, es que la ley es muy aburrida. No. Pero caramba, si usted va a ser inspector de medio ambiente en el Ministerio de Salud, o usted va a ser director de planificación en una municipalidad, lo menos que puede hacer es leer el Código de Salud o leer el Código Municipal. Porque ese es el ámbito bajo el cual puede hacer su trabajo. Tenemos ingenieros de recursos y van a hacer un plan forestal y se van a inscribir como regentes forestales y van a hacer un plan forestal que está fraude, pues van al tambo. Está la conducta penal claramente definida de fraude de ley y falsedad ideológica y material del regente forestal, para darles un ejemplo. Entonces se supone que en su contenido de competencia les aparece por ahí un cajoncito de formación que es principios de legislación, o legislación de administración de tierras, o legislación
y gestión ambiental, o fundamentos de legislación, o de repente en un curso de sociología les aparecen ahí conceptos generales de Estado y esas cosas que son importantes. Pero el tema de fondo es gestionar el territorio. ¿Y qué hay en el territorio? El concepto de propiedad, la dinámica de los bienes y los servicios ambientales, la dinámica de los asentamientos humanos, la dinámica económica de los asentamientos humanos o el comportamiento político de los habitantes del territorio. Acá se los compliqué. Es todo. Imagínense si se las cruzo acá en el occidente con las costumbres ancestrales y con la naturaleza de las instituciones propias de los pueblos indígenas. Muchos de ustedes son mayas. Tienen una autoridad propia, tienen una identidad propia y tienen una estructura propia. Y todo eso lo tenemos que saber usar. De repente por eso tienen un curso o traban una lección por ahí del tema de fundamentos de antropología social. Algún sentido tiene en la gaveta de su formación profesional que hay un apartado para meter ese contenido. Dice la ley de idiomas nacionales que el Estado de Guatemala está obligado a través de las instituciones nacionales, locales, a prestar los servicios públicos gubernamentales, los servicios de administración pública en el idioma propio del lugar donde se desempeña. Entonces tengo una ingeniera que va a trabajar de extensionista al Ministerio de Agricultura a Zacapulas, en Quiché. Y se supone que el extensionismo lo debería hacer en Zacapulteco, ¿verdad? Entonces, además de aprender inglés, que nos universaliza, también tenemos que aprender a identificarnos en esa correlación del territorio del imaginario social con una realidad sociocultural, etnográfica y cultural que es propia. Es que la gente no entiende. Caramba, me llega a una reunión 5,000 chiles y yo llego a hablar en español y entonces mira, la gente no me entiende. Y entonces de repente la universidad falla en temas como esos. Mandamos que nuestros estudiantes hagan el EPS y no los adaptamos a la realidad donde tienen que ir. Ahí sí que sí, a donde fueres haz lo que vieres y come lo que te den. Si tortilla con chile y café hay en la comunidad, me adapto a la comunidad y con respeto eso como. No ando buscando la Coca-Cola ni el cigarro. Sí, ahora parece broma, pues, pero situaciones tan triviales como esas hacen el éxito o el fracaso en una buena práctica. Y es la práctica de formación. Pero imagínense ya ustedes como profesionales promoviendo un proyecto en X comunidad y totalmente desadaptados a la realidad local, pues eso pesa. La gestión del territorio y la dinámica económica. Metemos palma africana porque hay que meter palma africana. Metemos café porque hay que meter café, o promovemos la caña de azúcar porque lo que hay que promover es la caña de azúcar. Para producir etanol porque vienen en moda los biocombustibles. Si se van a formar ingenieros e ingenieras de sistemas de producción agrícola, caramba, este país tiene mucha hambre todavía, ¿verdad? 9 de cada 10 niños padecen algún grado de nutrición. El maíz está ligado a la cultura nuestra como parte de las identidades. Entonces, ¿cuál es la tarea de repente? Estimular la producción con cultivos adaptados a la realidad, al entorno, a la pobreza de la gente. Pues de repente no vamos a transformar el mundo, ni la sociedad. Pero si caramba nos están pagando la educación superior, lo menos que podemos hacer es devolver algo. Y ese es el conocimiento de la ciencia y la técnica y aplicarlo a la adaptación local. Es un tema importantísimo de responsabilidad ciudadana y es un tema importantísimo de alguna manera para su desarrollo profesional. Hay un elemento adicional acá. ¿Hasta dónde llega lo agrario y dónde principia lo ambiental? Aquí hay secciones y dicen, ¿son de gestión ambiental?
son los de administración de territorios y son los de sistemas de producción. Son 3 carreras. ¿Cuál será el substrato de su formación en el entorno? ¿Será la dinámica ambiental? ¿Será la dinámica económica? Lo que vemos claro es que hay unos elementos en los sistemas ambientales, bióticos o abióticos, sobre los cuales se va a relacionar alguno que otro elemento de los que ya hemos abordado. Pero por ejemplo, ¿de dónde vienen entonces los conflictos? Porque hay una conflictividad socioambiental. Y en un país como el nuestro que necesita la energía, el acceso a la energía para los más pobres, 500,000 familias en Guatemala, cerca de 1.8 millones de habitantes, no tienen acceso a la energía. Y ustedes tienen su computadora, su celular, calentador para agua caliente y cualquier cosa. Pero no hay universalización en el acceso a la energía. Tenemos el estigma que se deforesta porque la gente en el campo se vuela los bosques para producir energía, la combustión primaria, y no es cierto. La deforestación por biomasa no es significativa. Estamos perdiendo 101,000 hectáreas de bosque al año. 101,000 es una barbaridad. 10,000 metros cuadrados es una hectárea. Números. Una cancha de fútbol. Perdemos 101,000 hectáreas de bosque al año. Y con 246 millones de quetzales reforestamos 20,000 hectáreas al año a través del PIFOR. Y estos no son datos que yo les digo. Métanse a la página web de la Universidad de Landívar. Este mamotreto lo consiguen gratis. Lo pueden bajar en formato PDF. Este es el perfil ambiental de Guatemala, la versión del año pasado. En 1950, el 68% del territorio nacional eran bosques. ¿De dónde viene la palabra Guatemala? Cuando Hernán Cortés, el conquistador español, mandó a capitán primero don Pedro de Alvarado a que fuera a conquistar las tierras abajo de Veracruz, llegaron a los altos de Chiapas y venía Alvarado con unos guías que eran náhuatl. Y Alvarado, al llegar, quizá por Comitán de Domínguez o quizá por la parte de lado Chiapas, le preguntó, y eso está en las crónicas de Bernal Díaz de Castillo, ¿qué hay al otro lado de esas montañas? Y los náhuatl le dicen que es la región de Cuatimala, o Guatimala, o Guatimala. ¿Y qué significa eso? Es la región de los muchos árboles, en lugar de los muchos bosques. O sea, Guatemala no es porque seamos gente mala, pues. Guatemala es el lugar de abundantes bosques. Y si el inventario forestal de la FAO en 1950 nos dice que el 68% era cobertura forestal, y los datos del perfil ambiental, los datos del INAH, la Universidad del Valle y del CONAP del año pasado, en el último análisis bajo tecnología INFRI, muchos de ustedes en sus laboratorios van a trabajar la tecnología INFRI y van a ver en tiempo real cómo se comportan los mapas de cobertura forestal. Y si no tienen contacto, yo con mucho gusto les hago el contacto con el CEMEC, el Centro de Monitoreo Forestal del CONAP allá en el PT, y tal vez de repente el ingeniero Víctor Hugo Ramos viene y les hace una lección en tiempo real de cómo a través del satélite de la NASA están viendo el comportamiento de los bosques en Guatemala en tiempo real. Los datos nos dicen que andamos alrededor estimado del 28%. O sea, pasemos a la política. Al ritmo que vamos, en 15 años Guatemala pierde su cobertura forestal. Y pasamos a ser un país que perdió estratégicamente su seguridad ambiental. Y para administración de tierras y territorio ahorita se las complico todas.
¿Qué pasa con un territorio tan vulnerable como Guatemala? Considerado entre los 10 países más vulnerables en un fenómeno socioantropológico mundial que se llama cambio climático y calentamiento global. Aquí, ¿qué zona que Quetzaltenango es la que se inunda? La 2. Y una simple lluvia hace estragos. ¿Y a qué gente afecta? A los más pobres. Tuvimos el año 2012 una época de estiaje muy fuerte y no tuvimos una precipitación del ciclo de la lluvia alto. ¿Qué vamos a tener este año a partir de abril? Sequía. ¿Y qué vamos a ver de la sequía? Vamos a tener disminución en la productividad agrícola. Y entonces vamos a tener una emergencia, además de la roya del café que ya tenemos, vamos a tener una emergencia en la disponibilidad de la productividad de granos básicos para que la gente coma. Hay una formación obligada en su formación profesional. Yo le diría una distorsión o una mala formación, pero que la tienen que entender. Y en su proceso académico tienen que entender el fenómeno del cambio climático y el calentamiento global. Pero no como modelos experimentales. Caramba, métanse a la página del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y vean un documento del año 2003 que se llamaba La primera comunicación oficial de Guatemala sobre el calentamiento global y los factores de adaptación al cambio climático. Ya vamos por la tercera comunicación nacional y lo que se predijo en el 2003 ha ido pasando a punto, grado por grado. En Cobán, en Alta Verapaz, ver que alguien padeciera de paludismo, por ejemplo, de malaria, eso no era frecuente. Hay brotes de paludismo reportados en lugares tan altos como Malacatancito de Huehuetenango, como Lopan, Chiquimula. Entonces, vectores que antes eran de las zonas costeras y de las zonas húmedas, ahora están más arriba. ¿Por qué? Porque la variable del cambio climático está haciendo estragos. Yo estaba ayer en Ciudad de Guatemala y ¿saben cuánto marcó el termómetro ayer, a mediodía, en febrero? 28 grados centígrados. En febrero. Y estamos frente a una nueva ola de frío. En un reporte mundial de esta semana, lo pueden revisar en la prensa, en Siberia, Rusia extrema, en este momento tienen temperaturas de menos 50 grados centígrados. Bueno, hace 12 días fue novedad que en Ichihuán, en San Marcos, nevó. Entonces, esa administración de tierras y esa gestión del territorio, esa gestión ambiental y esos sistemas de producción agrícola obligadamente tienen una variable que ustedes tienen que entender, considerar y tener, que es la variable del cambio climático. Ustedes van a pasar algún curso de formulación de proyectos y en su curso de formulación de proyectos van a tener que aprender a hacer marco lógico, y en el marco lógico van a tener que entender los supuestos o los factores de éxito o de riesgo para la formulación del proyecto. Porque el día de mañana van a ir a trabajar a la MUNI, van a ir a trabajar a lo privado y van a tener que formular proyectos. Y un proyecto para formularse tiene una lógica, tiene un contenido y tiene instrumentos para definir indicadores, para definir el modelo de monitoreo y para medir el impacto de los resultados. Pero si a ustedes se les pasa por alto estas variables de riesgo, pues podrán tener un bonito documento, ¿no? Y si son ingenieras, son ingenieros, y en una OPM autorizan la construcción de un puente o un sistema de alcantarillado o un sistema de distribución de una red de agua, bueno, para ir tan lejos, el terremoto de San Marcos hizo que colapsara la red de agua potable en toda la parte afectada del terremoto. Cuesta 50 millones de quetzales reconstruir la red. Y ese es un fenómeno no previsto. ¿Qué pasó con el Estado y con el Ágata? La cobertura de agua potable y saneamiento en el área rural anda alrededor del 68% antes del Estado, en el 2005. Después del 2005 la botamos al 48%.
Un acueducto rural mal elaborado, pues colapsa. Para citar. Entonces, su formación profesional también requiere que ustedes tengan el usamiento de variables. Variables no previstas como estas. Un incendio forestal. Son ingenieros y están estimulando el PINFOR y promoviendo plantaciones forestales, y alguien con dolo le prendió fuego a la plantación. O tuvimos un incendio forestal, o tuvimos, como está pasando ahí al otro lado, en San Miguel Totonicapán, donde los bosques primarios están afectados por plagas. ¿Y cómo hacemos una operación de saneamiento? Es importante que represente esto. Y en la gestión ambiental, el mejor laboratorio lo tienen ahí cerca del departamento vecino, sobre cuenca y cuerpos de agua mayores, el lago de Atitlán. ¿Cómo vino a florecer la cianobacteria? Los cielos son microbiota natural de los grandes cuerpos de agua. Pero cuando cambia la proporción, uno debería decir cuáles fueron las causas para que cambiara la proporción. ¿Será el mal manejo de la cuenca? ¿Será que faltaron programas de extensión? ¿Será que abusamos de los fosfatos, de los detergentes, de los fertilizantes? Y se cruzan con las políticas públicas. Desde el tiempo del presidente Portillo, con fines electoreros, se creó un programa de fertilizantes, que es un clientelismo fomentado para capturar el voto y aprovechar la pobreza de la población. Y por un pinche saco de fertilizante, la gente va y vota. Dice, no, no es tonta, vota el otro año por otro, sí, pero igual. 3 gobiernos ya le están manipulando a la gente con un programa que totalmente fomenta la corrupción y que no es eficiente. Aquí tengo ingenieras e ingenieros que se van a graduar en sistemas de producción y tienen un plantel docente que los ha acercado al tema de las fórmulas agroquímicas. ¿Y cómo vamos a entrar? Si no se trata de tener grandes extensiones, de repente, el cultivo en invernadero, el uso eficiente de la luz, condiciones controladas para la producción, ¿cierto? Eso lo están aprendiendo ustedes. Y si pasaron, ya se les olvidó, hay que regresar a remacharlas. Entonces, es muy importante que estos elementos los tengan. Pero regresemos al tema de Atitlán, porque quise traer ese tema. Porque la gestión de una cuenca es algo dinámico. Tenemos toda una utopía en un concepto denominado gestión integrada de recursos hídricos, la famosa GIRH, G-I-R-H. Todos hacemos gestión integrada, desde cuando jalamos la cadenita en el inodoro. Caramba, recuerden ustedes que el agua no viene del chorro, ¿verdad? El agua viene de un proceso ecológico esencial. Para que tengamos agua en el grifo, hay todo un proceso complejo. Los bosques productores, el aforo en los nacimientos, los tanques de captación, ¿cierto? La redistribución, el medidor. Y por la otra parte, la alcantarilla, la planta de tratamiento, el cuerpo receptor, la oxigenación y las aguas ligadas en condiciones aceptables al cuerpo. Esos son sistemas. Entonces todos nosotros hacemos gestión, ¿verdad? Gota a gota el agua se agota. Hay una crítica muy grande sobre un tema, y aquí se la ligo con otro tema que tiene que ver con gestión ambiental y tiene que ver con nosotros. La educación ambiental no es un tema, como nos han educado mala forma, que nos dicen, es que hay que dar educación ambiental a los niños. Sí, a los niños hay que darles educación ambiental. Totalmente de acuerdo. ¿Qué estamos haciendo con los niños, con las niñas? Al final, aquí hay maestras, hay maestros, ¿verdad? Ustedes son especie en extinción, ya saben, ¿verdad? Cierto, ¿verdad? Porque ahora los nuevos colegas van a ser bachilleres con orientación en educación. Y los nuevos maestros del futuro van a ir
a sacar una licenciatura o un técnico universitario. Pero el tema de fondo acá es cómo hacemos educación ambiental. Para principio les cuento, ya no se usa la palabra educación ambiental. La palabra técnica adecuada ahora se llama educación para el desarrollo sostenible. El otro día estuve con Cutoto ahí en la San Carlos, en Totonicapán, y me encontré que están formando licenciados en educación ambiental. Entonces les decía al director, pero ya el término ya no es así. Ahora la tendencia va con que están haciendo es educación para el desarrollo sostenible, es mucho más complejo. Pero el tema de fondo acá que quería traerles es que hay que hacer educación con los niños. ¡Oh! ¿En qué estamos formando a las niñas, a los niños? En valores. La maestra le dice al niño que se lave las manos y el niño entiende un comando que lavarse las manos es bueno, le evita enfermedades, es higiénico, es un hábito. Y ese niño que le formó un valor el maestro o la maestra, cuando llega a la casa y ve, entra el papá y se siente y no se lava las manos. ¿Dónde mama uno la educación? En dos lugares, en la casa y en la escuela. Entonces la maestra lo está formando en un valor, el papá lo está formando en un antivalor. Y así nos vamos. Ahora el plástico, le dice el maestro, reciclemos. Y los niños oyen y ven Discovery Channel y ven los asuntos y Planeta y esto y lo otro, y el plástico es malo y hay que reducir el consumo del plástico. Y cuando va con la mamá al mercado, para 3 productos pide 5 bolsas de plástico. Estamos formando antivalores. Y lo educan a comer comida chatarra. Y lo llevan al McDonald's o al Pollo Campero o a todos esos restaurantes de comida rápida. Y entonces pide una lata de Coca-Cola y no la piden en aluminio ni la piden en plástico, la piden en vidrio, la piden en cartón, con tapa, con pajilla, la pajilla con un empaque adentro. Y los estudiantes de la universidad hacen una valoración de promoción de residuos sólidos. Vayan ustedes con su familia un día y valoren no solo en peso, sino en volumen, la cantidad de residuos que genera una familia de 4 que va a comer cualquier cosa a un restaurante de estos. Los tenedores de plástico, la bolsita para los plásticos, la bolsita de esto, la cucharita de plástico acá, el del azúcar, esto y lo otro. Pero ¿por qué va para el tiempo? Porque entonces si a los niños educamos en valores y contravalores, ¿no será acaso que el esfuerzo mayor lo tenemos que hacer con los consumidores? La educación para el desarrollo sostenible hace el énfasis en los consumidores. Estoy presto a terminar. Ya me van a sacar la tarjeta. Pero hay que hacer un esfuerzo muy grande. Aquí voy a tener ingenieras en gestión ambiental. Y esas ingenieras, esos ingenieros tienen que salir a remachar, a lidiar con una sociedad que está siendo educada para consumir. ¿Cuántos de ustedes tienen 2 teléfonos celulares? Todos se ríen. Tienen un chip de Tigo y tienen un chip de Claro. Y pagan 35 al mes por este o 15 por línea fija a este y nos meten a todo el rollo del consumismo, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿qué están haciendo con las baterías de litio-cadmio cuando ese chip o ese teléfono ya no sirve? ¿A dónde van a parar? ¿A dónde van a parar? Nos educan para consumir. Y entonces el paradigma del desarrollo sostenible, ¿por dónde lo agarramos? Por crear técnicos brillantes que manejen tecnología de punta, pero que no tengan una pizca de visión de largo plazo. Y gente que sabe manejar programas y que sabe medir y sacar áreas. E ingenieros que pueden hacer brillantes estudios de evaluación de impacto ambiental. Lógico, si el copy-paste funciona, ¿verdad? Les voy a contar 2 estudios de caso. El estudio de caso de la mina Cerro Blanco en Jutiapa, una mina que ya está operando en su construcción. El estudio de evaluación de impacto ambiental fue rechazado la primera vez porque dentro de los datos del estudio de impacto ambiental aparecía una descripción geomorfológica de Huehuetenango en Jutiapa. Entonces, así como la maestra dijo, la directora, y se los dije yo que no hay espacio para los mediocres, si van a copiar, tengan cuidado.
siquiera tómense el cuidado de revisar dónde están pegando, ¿verdad? En los planes de manejo forestal, en el área jurídica, en la oficina que yo dirijo, tuvimos un caso penoso. Y les digo el nombre y el apellido de la institución: CONAP, Altiplano Central, Sorolá. Hicieron un parte policiaco por una tala ilícita. Y yo no sé si fue el ingeniero forestal, o fue la técnica, o fue la secretaria, pero en el documento no se cuidaron, cuando hicieron un copy del anterior, no se cuidaron en quitar los datos del documento anterior. Y hace un informe de peritaje para el Ministerio Público por una tala ilícita, donde don Juan Pérez había hecho tal y tal cosa, pero abajo relatan los datos de otra persona. Y puede parecer visible, pero la persona de abajo, que no tenía nada que ver y que era de un plan de manejo forestal, resultó ligado a proceso penal. Imagínense que fueran ustedes la persona que está abajo. Entonces es muy importante, y voy terminando para amarrar, porque viene el tema más complicado. Hemos hablado de la gestión, hemos hablado del territorio, hemos discutido los temas, cómo nos amarramos en su formación y dónde están los conflictos. Empecé a hablar de la gestión del agua y del acceso a la energía para los más pobres. Guatemala tiene 38 cuencas hidrográficas, una capacidad de 600 gigawatts. Nosotros podríamos producir energía para 6 estados del sudeste mexicano y vender excedentes hasta Colombia. Y no deberíamos de tener una Chisoy, deberíamos tener 40, 60 Chisoy. El éxito de Canadá, el éxito de Noruega, ¿qué es lo que venden? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué Canadá está entre el G8, los 8 países con las economías más fuertes del planeta? Canadá, su principal producto de exportación es energía. No, aquí tenemos el estigma, ¿verdad? Y son cosas muy complicadas, porque es vergonzoso que el caso Chisoy estamos fomentando que el Petén sea un departamento de áreas protegidas, de servicios ambientales, de potencial ecoturístico, de manejo de diversidad biológica, un gran inventario y proyectos de fijación de carbono y todo el tema del mercado y esas cosas novedosas. Hay que remachar sobre eso, los de gestión ambiental. Hay que remachar sobre el tema del mercado del carbono. Eso es lo que está emergiendo en la economía ambiental ahora. Hay que entender el tema del principio de la fijación y todo el tema del valor, el stock y el tema de la fijación de precio. Esos son los temas de punta ahorita en el tema internacional. Pero imaginen ustedes que mientras tenemos una política sobre ese tema, el Ministerio de Agricultura establece en la libertad del Petén el rastro para estace de ganado vacuno más grande de Centroamérica. Y entonces tenemos ese conflicto sobre áreas protegidas, avance la frontera agrícola, narcoganadería. No, es un tema delicado. En el 2004 yo fui al Congreso y logré en el Congreso la ley 16-2004 que declaró la emergencia en la Laguna del Tigre. No sé cuántas de ustedes saben el tamaño del Parque Laguna del Tigre, del tamaño de los departamentos de Chimaltenango, Zacatepeques y Guatemala juntos. 385,000 hectáreas. La zona de humedales más importante es Centroamérica. Y los narcoganaderos metidos ahí, pues. Y hay técnicos, tengo ingenieros, ingenieras que le estamos dando auxilio como defensores de derechos humanos porque están amenazados de muerte por hacer su trabajo en defensa del parque. Porque hay grupos de poder paralelo. Y la narcoactividad es uno de esos grupos que financia políticos, que financia alcaldes, que corrompe el sistema, pues. Entonces de repente a alguien le va a caer el tema de las áreas protegidas y de repente no hay trabajo en Xela ni en Huehue y para trabajar en el Petén. Entonces tampoco se lo vea como algo lejos,
el tema que me apasiona, pero que va a ser motivo de otra sesión en 15 días, es el tema de las industrias extractivas. De Asunción Mita en Jutiapa a Tacaná en San Marcos, hablando de Oriente Occidente, toda la cadena volcánica, 32 volcanes, literalmente Guatemala está sentado en una mina de oro. ¿De dónde vienen los metales preciosos? Oro, plata, platino, tierras raras. Vienen del magma más profundo. Entonces, ¿por qué tenemos minas como la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, la mina Cerro Blanco en Asunción Mita, Jutiapa, la mina 7 derivada Progreso en San José del Golfo, la mina San Rafael en San Rafael Las Flores y Mataquescuintla? Alguna razón tiene que estén todas alineadas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que uno de los más grandes patrimonios de Guatemala es su potencial de hidrocarburos, de gas natural y de metales preciosos? Pues si están viendo territorio, tienen que ver también el tema de geología y el tema de potenciales usos del suelo y un poquito de geomorfología. No sé cuántos saben ustedes que el yacimiento de gas natural más grande está bajo el lago de Izabal, por ejemplo. O que el campo petrolero del Shari en el Petén es chiquito en comparación con el potencial de lo que acaba de otorgar el Ministerio de Energía y Minas para Netón en Huehuetenango o para el área de Xcán en Quiché. Y el tema de los conflictos sobre las mineras, pues ahí lo tenemos. Un país que no tiene análisis costo-beneficio sobre estas decisiones económicas, pero sin embargo fomenta las inversiones. Esto da para hablar mucho. Yo lo que les quisiera decir sobre este tema es que es un tema complejo que requiere entenderlo desde un enfoque de derechos. La ciudadanía tiene, ustedes, hombres y mujeres, mayores de 18 años son ciudadanos, dice la Constitución. Pero los habitantes de este territorio nacional, en el enfoque de derechos que nos garantiza la Constitución, uno de los derechos elementales es el derecho a saber. ¿Cuánta la población en Sololá, en Quiché, en Jalapa, en Quetzaltenango tendrá acceso a los mapas donde están concentrados el acceso a información privilegiada sobre yacimientos de minerales? Y aquí quiero mandarles un mensaje muy, muy claro. La minería es un proceso ligado a la historia natural de la humanidad. Hay cemento que viene de calcio y otros elementos, hay ladrillo, hay hierro, hay granito, hay metal. Mucho de lo que ustedes tienen son metales. Las amalgamas que de repente tienen alguna muela son metales. La minería no es una actividad económica mala. Eso que quede claro. Hay actividades mineras que son esenciales para el desarrollo de la humanidad. Toda la actividad extractiva ligada a la industria de la construcción, pues caramba, no podemos vivir en casas de paja, ¿verdad? Algunos en casas de cartón, otros en una situación de inequidad y acceso. Pero las ciudades, el desarrollo social, las carreteras, la infraestructura mayor, los puentes, los acueductos, necesitan de concreto, de fierro, de aluminio. Entonces, ¿cuál será la que nos da problemas? Lo que pasa es que de Tacaná en San Marcos, Asunción y Jutiapa, los yacimientos de metales preciosos no los tenemos como lo veíamos en las películas del oeste de los Estados Unidos, en pepitas de oro. Tenemos grandes yacimientos. Solo para darles un ejemplo, el yacimiento del Escobal en Santa Rosa, en San Rafael Las Flores, se estima que es el cuarto yacimiento de plata más grande del planeta. La producción en 18 años va a generar 4.000 millones de onzas de plata. Para darles una proporción. Pero resulta que la plata, el oro, el platino,
están en estado coloidal, está diluido, impregnado en las rocas. Entonces el conflicto viene cuando usamos técnicas como una técnica de explotación que se llama minería a cielo abierto. Nos volamos los bosques, sí. ¿Y por qué? Porque la ley forestal permite la licencia y el cambio de uso del suelo. Si pasan por el curso de legislación forestal van a ver que la ley permite los cambios de uso del suelo y permite la tala rasa, bajo un fundamento que se llama compromiso de reforestación. Y yo me vuelo 10 hectáreas en Huehuetenango y me comprometo a sembrar 10 hectáreas en el Petén. Y la ley me lo permite. Y después de que quito los árboles, con toda la diversidad biológica, la regulación del clima y otras cosas, acumulo lo poco de tierra fértil que existe. Y dejo la montaña, el corazón, la roca inerte, dispuesta. La exploto, la dinamito, la llevo, la trituro hasta convertirla casi en arena de mar, así de fina, y bajo un proceso técnico industrial que se llama hidrometalurgia, donde utilizo grandes cantidades de agua, a través de otra técnica que se llama la minería química de metales, utilizo químicos como el cianuro, los xantatos, los oxalatos y otros, y bajo uso de agua y químicos provoco una oxidorreducción en la cual sustituye una molécula de carbono para que precipite el agua o la placa. Y eso está dando problemas grandes en San Marcos. La gente no quiere ese modelo de desarrollo. Y lógico, tiene razón. Esa mina, no me lo crean a mí, métanse a la página de Walcor, la transnacional dueña de la mina Marlin. La mina Marlin dice que es la que más impuestos paga en Guatemala. Está entre los 10 principales contribuyentes. Paga aproximadamente 980 millones de quetzales al año entre impuestos sobre la renta, IVA y ETAP, cota patronal del IX y lo demás. Pero métanse a la página de la compañía y vean cuánto ganó en el mismo periodo. 2.500 millones de dólares contra 150 millones de dólares, pues, 1.900 y pico millones. En un análisis costo-beneficio, ustedes harían un negocio bajo estas circunstancias. Esa es la discusión, y todo ese tema pasa por el ámbito de lo económico, lo político y sobre todo un tema más delicado: análisis costo-beneficio. Ninguna de las industrias extractivas que se fomentan en el país está definida para estos temas. No han hecho estudios costo-beneficio. De alguna manera, estas palabras han sido ordenadas para que ustedes le encuentren una vinculación a este caudal de información que ha tenido esta tarde y que lo podamos amarrar con su formación. Se cruza el ámbito de lo agrario con lo ambiental. Se cruza el ámbito de lo social con lo político y de lo económico con lo técnico. Yo aspiraría que este mensaje de esta tarde refuerce su vocación para formarse como ingenieras, como ingenieros, refuerce el sentido de por qué vinieron a la Universidad Nacional y Autónoma a estudiar, que sean excelentes estudiantes, que ganen sus cursos no por ganarle el catedrático, que ganen los cursos porque eso lo van a poder aplicar el día de mañana. Saben que una licenciatura ya no es suficiente en Guatemala. Terminar la licenciatura y la gente está pensando en la maestría y algunos más están pensando en el doctorado, porque la maestría da un valor agregado y el doctorado da otro valor agregado, pero al final ni con un caudal de estudios se puede obtener un tema económico si yo atrás no tengo una relevante formación y una meritocracia. Los méritos se adquieren día a día. Y de nada me sirve ser un muy buen remachón, una muy buena remachona, si cuando voy a la práctica estoy totalmente divorciado con la realidad y carezco de la sensibilidad y de la objetividad.
Puedo manejar el mejor programa, pero me mandaron a una computadora en una municipalidad en Huehuetenango que de repente no tiene ni Windows. Y ahí tengo que hacer mi trabajo. Eso es importante que lo entiendan. Finalmente les deseo suerte, muchos éxitos para este año, que disfruten sus estudios y aspiraría en el futuro a poder compartir más con ustedes. Buenas noches.